Bendiciones, muy buen día para todos. Me alegra poderles saludar a esta hora del día. Y bueno, vamos a dar inicio a este tiempo de oración y también de palabra, con fundamentos. Fundamentos bíblicos es lo mejor que podemos tener el día de hoy, dado cómo se está viviendo el día a día, cómo hay tanta información, cómo hay tanto mensaje. Mucho del mensaje que se recibe hoy en día es de provecho, pero también se ha logrado mimetizar de una manera muy sigilosa ese otro mensaje, ese otro evangelio del cual la palabra de Dios pues no está de acuerdo. Ese evangelio que quita esperanza, que quita santidad, que quita salvación. Es otro evangelio que le hace ver todas las posibilidades humanas y se quita la fuerza de Dios, como si el ser humano pudiera eh, hacerlo todo por su propia cuenta. Así pues de que se está viviendo un tiempo de religiosidad, el cual hay que tener pues mucho cuidado. Por eso Dios nos coloca en estas plataformas para poder ayudar a que el mensaje sea claro, sea conciso, a que la palabra cale hondo en los corazones y vivifique, le dé razón de ser al ser humano, para que la esperanza no esté puesta en sí mismo, sino en Dios. Dios, quien es el autor y consumador de la fe, en Jesús, nuestro Señor, quien es nuestro Salvador, Él que pagó el precio por todos nosotros y el que vino a redimirnos, el que vino a rescatarnos, el que vino a pagar el precio por nuestras vidas. Él es nuestro sustituto, porque Él se puso en nuestro lugar para recibir el castigo. Así puede que les invito a que hoy abramos nuestras Biblias y leamos en ella, en el Evangelio de Juan capítulo 16. Evangelio de Juan capítulo 16, el versículo número 7. Y el tema del cual se va a hablar el día de hoy es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la pareja, como cónyuges. El Espíritu Santo haciendo la gran obra en cada uno de nosotros. Pues en este caso los esposos, en cada uno de nosotros. Los esposos que necesitamos tener, cada uno de los dos que hacemos parte del hogar, de la familia, tener al Espíritu Santo. Nos conviene. Y ya les voy a dar pues algunas pautas, algunas razones del por qué a todos nos conviene tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza como algunos lo han hecho ver, una fuerza, una energía como decir la electricidad o el viento o el sol o el mar, las olas, las ondas, cosas por el estilo que muchos le atribuyen al Espíritu Santo. Es una fuerza y no más, ¿sí? Pero no, Él es más que una fuerza, Él es una persona, Él es Dios con nosotros. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, el Señor Jesús lo que nos está diciendo es que nosotros necesitamos tener al Espíritu Santo. Cada persona que hace parte de una familia,
especialmente los esposos les conviene, es una necesidad apremiante que cada uno de los dos tenga la presencia y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra esto? Pues creyendo en el Señor Jesús, porque todo el que recibe a Jesús como su Señor y su Salvador, inmediatamente tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo, y cuando está Cristo, está el Espíritu Santo. O sea, usted y yo no podríamos ser cristianos sin la ayuda del Espíritu Santo. O sea, no se es cristiano porque se nazca en una familia cristiana. No se es cristiano porque se vaya a una iglesia. No se es cristiano porque se ore. No se es cristiano porque se lea la Biblia. Y así, muchas cosas más que no son cristianos, ni porque usted se vista o yo nos vistamos como cristianos, no. Ser cristiano es tener la esencia, es tener a Jesús en el corazón. Entonces, el Espíritu Santo es una necesidad en cada uno de los dos miembros que hacen parte de una familia, el hombre y la mujer. Entonces, el Señor Jesús dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque el Señor Jesús estaba limitado por estar dentro de un cuerpo. Él estaba limitado y no podía estar en todas partes a la vez. Pero como Dios en espíritu, sí podía estar. Así pues de que por eso Él dice a ustedes, al ser humano, a la raza humana, le conviene que yo vuelva otra vez a ser Dios, porque Él estaba siendo hombre, Él se despojó de ser Dios para no tener ventaja sobre nada, sino darnos una lección con un cuerpo similar al nuestro. Entonces, cuando se dice que cada miembro del hogar debe tener la llenura del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo es un sello, Él es una garantía. Si queremos tener hogares, si queremos tener familias, verdaderamente con la presencia de Dios, en el temor a Dios, debemos invocar, debemos todos los días tener la conciencia y tener la humildad de acercarnos a Él y poder hablar con Él y descansar en sus brazos y depender de Él. No podemos depender de nosotros mismos. No es posible, o sea, no hay ningún mérito, no hay ningún logro, no hay ningún beneficio. Pero si dependemos de Él, Él nos ayuda, Él nos da sabiduría para tomar decisiones, Él nos da fuerzas para soportar adversidades, Él nos pasa por procesos para hacernos fuertes. Él a veces nos quita los bastones para que nos demos cuenta que sin Él definitivamente no podemos avanzar, no podemos ser nada en la vida. Entonces, quiero que leamos también en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que dicen lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amados de Dios, ustedes que están acá conmigo en Sala Zoom y para quienes están a través de Facebook Live, decirles que sin el Espíritu Santo no hay seguridad de salvación. Vana sería nuestra fe. Vano sería estar tanto tiempo en un lugar, en una congregación y no ser salvos. Lo más importante
lo más importante por lo que vino verdaderamente el Señor fue para salvarnos. Él vino a restaurar nuestra vida. Él vino a que lo que se había perdido en el huerto del Edén se recuperara. La autoridad del cristiano, la autoridad que tenemos sobre las circunstancias, la autoridad que tenemos sobre las atmósferas, la autoridad que tenemos sobre los principados, sobre las potestades. El Señor Jesús vino a recuperar eso, para que las personas que creamos en Él tengamos autoridad, autoridad de Dios, para poder avanzar. En un hogar hace falta eso. En un hogar, para que uno pueda disfrutar de una pareja, de una esposa, de un esposo, de unos hijos, es necesaria la llenura del Espíritu Santo. Es apremiante, es urgente invocarlo a Él y solicitarlo y pedirlo, decirle, Señor, por favor, lléname de ti, oh Dios. El Señor Jesús en una ocasión dijo, si los hombres, siendo malos, dan cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre, que si le pedimos al Espíritu Santo, Él no lo dará? Porque si un hijo le pide a un padre un pan, no le va a dar una piedra. O si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Entonces, el Señor Jesús dice, si los seres humanos, teniendo unos alcances de maldad tan grandes, dan cosas buenas, ¿cuánto más Dios? Entonces, el Espíritu Santo es esa dádiva de Dios, el amor de Dios para con nosotros. Ahora, quiero que anoten lo siguiente, por favor. Hay dos aspectos vitales del Espíritu Santo en nuestras vidas. El primero, la obra interna en cada uno de nosotros. O sea, lo que Dios verdaderamente hace en cada persona que se convierte a Cristo. ¿Sí? Lo primero que Él hace es desarrollar el carácter. Él nos ayuda a desarrollar el carácter. Les recuerdo, nosotros nacemos con un temperamento, pero el carácter se va formando en el transcurso de la vida. Muchas personas de pronto han, digamos, han como definido el carácter fuerte si la persona es iracunda, si la persona es malgeniada, temperamental. Y resulta que un carácter fuerte no es aquel que es imponente, que es altivo, que es soberbio. No, al contrario, una persona soberbia es de carácter débil. El de carácter débil es el que controla sus apetitos, es el que controla sus emociones, es el que controla sus deseos, sus caprichos, es el que tiene un dominio propio, porque es un fruto del Espíritu Santo. Por eso, la obra interna del Espíritu Santo en cada persona es lo que lo hace funcional dentro de una casa, dentro de una familia. Pero hay personas que explotan rápidamente por cualquier cosita, porque les preguntan algo, porque les dicen algo. Hay personas que, sí, y eso es debilidad, porque no tienen dominio propio, no tienen la influencia del Espíritu Santo, entonces reaccionan a su parecer y se vuelven dominantes. Entonces, siempre se interpretó que esa persona, uy, qué carácter. No, al contrario, le falta carácter, le falta dominarse a sí mismo, controlarse. Vuelvo y repito, y esto no por sí, porque entonces, ¿en dónde queda la obra que hace el Espíritu Santo en la persona que se convierte a él? Y el segundo aspecto, la segunda obra que el Espíritu Santo manifiesta en una persona para que tenga una buena convivencia con los que están a su alrededor, es la obra interna que hace él. O sea,
todo lo que necesitamos para ser cristianos es al Espíritu Santo. Se nos han enseñado formas. La vida cristiana son formas, pero cristiano es esencia. Vuelvo y repito eso para que a usted se le grabe, ¿sí? La vida cristiana son formas, o sea, vístase así, hable así, ore así, cante así, todo. O sea, son formas. La vida cristiana se nos ha enseñado a vivirla, pero ser cristiano es esencia, es tener al Espíritu Santo de Dios y vivir una vida como el que vive la vida normal, pero ahora esa otra vida a la cual nos invita Dios a vivir en él. Ahora hay otra obra, pero ya es externa, la obra externa del Espíritu Santo. Es la visible, es la que se ve en todo lado, dentro de la casa y fuera de la casa. Eh, y son los dones. O sea, el fruto del Espíritu Santo es para vivir dentro de la casa, dentro de la familia. Y los dones del Espíritu Santo son para vivir fuera de casa. Y esto ya es para beneficio de terceras personas, ¿sí? Un amigo, un vecino, un familiar, en la iglesia, en la comunidad en general. Entonces los dones ayudan para que la persona se active y tenga una vida con experiencias en Dios, con vivencias en Dios. Es como su talento. Usted no trabaja en su casa, usted trabaja fuera de su casa. Usted puede ser constructor, pero usted esa habilidad, usted la expone para un tercero. Es como usted de pronto que haga costuras o que usted digite en un computador, no sé, o quien trabaja en un banco, en alguna corporación, en alguna empresa fabricando calzado, ropa, etcétera. Entonces, ese es un talento que usted tiene, pero lo expone fuera de su casa. Así pasa con los dones. Los dones son para beneficio de otras personas. Entonces, es la obra externa de una persona que vive en Cristo, que es cristiana. Y lo segundo, que hay que procurar los dones, ¿sí? No solamente los que ya tenemos, porque todos debemos tener un don, sino procurar otros dones. En el libro de Corintios, primera carta, el apóstol Pablo que le escribió a los Corintios, ¿sí? En el capítulo 12, dice el versículo número 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otro dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otros diversos géneros de lenguas. O sea, son 9 los dones y usted debe tener uno. ¿Cuál es la tarea del cristiano? Descubrir en qué don se mueve, cuál es su habilidad en Dios. Y cada uno tiene como una fuerza, una fortaleza, cada don. Ninguno es menos que ninguno, ni ninguno es más. Todos son importantes, todos los 9 dones, y son para beneficio, porque dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí está la respuesta, para provecho, para que se mantenga ocupado
mientras vive haciendo cosas que beneficien a otros por su vivir en Cristo. Así puede que ser cristiano no es solamente para uno, sino para los demás, para compartirles de esa experiencia maravillosa de vivir en Cristo Jesús. Ahora, en el matrimonio, como, como se ha propuesto hablar de familias en estos días, en el matrimonio, el mejor lugar donde se puede probar verdaderamente la vida cristiana o la vida en Cristo es en el hogar. O sea, usted por fuera no le pueden, nadie sabe si usted verdaderamente es cristiano o no. Nadie pone en tela de juicio que lo sea, solo que hay unas evidencias que lo manifiestan, solo que hay unas evidencias que no dejan mentir, porque hay quienes pueden ocultarse, pero no para siempre. Entonces, en un hogar, dentro del hogar y sobre todo con el esposo o con la esposa, usted no puede fingir. Usted no puede ocultarle lo que usted verdaderamente es. Entonces, de ahí que el fruto del Espíritu Santo debe ser real. No puede ser una apariencia, porque o si no, van a venir consecuencias, consecuencias graves, lamentables, porque por eso se han destruido aún hogares. Personas que en la iglesia son unos y en la casa son otros. En el trabajo son unos y en la casa son otros. Con los amigos son unos y con la esposa son otros, o con el esposo. Entonces, amados del Señor, esta palabra es para afirmar, para que usted se afirme y para que se quite la máscara y empiece a vivir en Dios y para Dios. Que de pronto en el hogar no todos son cristianos y usted va a orar. Ore, ore con Dios, órele a Dios, hable con el Señor, dele gracias, pídale a Dios por cada miembro de su hogar, de su familia y avance. De pronto ellos no lo hacen por obvias razones, no conocen al Señor, pero usted sí lo conoce. Así pues de que a quien se le demandará es a usted, que tiene esa vida en Cristo. Entonces, es necesario que podamos ser transparentes en la casa. A veces por fuera se habla suave, pero dentro de la casa se grita. Entonces es contraproducente acciones como esas. Por eso es necesario mantener un equilibrio, un equilibrio. Entonces, estos son los dones del Espíritu Santo, los que ya leímos. Ahora, vamos a leer en el libro de Gálatas. Por favor, lea usted juntamente conmigo. Voy a invitar a Elena Sierra, para que por favor en el libro de Gálatas es tan amable y lee el capítulo 5, el versículo 22 y el 23, para que podamos darnos cuenta que así como hay 9 dones para vivir una experiencia en Dios y bendecir a muchas personas con esos dones, también hay un fruto para bendecir a la esposa, al esposo, a los hijos, al yerno, a la nuera, a los nietos, a la familia en general. ¿Sí? Entonces, Elenita, buenos días. Buenos días, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bien Gálatas pueda 5, leer. 22. Y 23 La también. comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén. Gracias, Elenita. Ahí está, el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí ve que no habla de frutos como si habla de dones? Porque los dones son cada uno por separado. O sea, el que tiene al Espíritu Santo debe tener estos 9 ingredientes, estos 9 frutos que el que tiene al Espíritu Santo los tiene todos. Y dentro de una casa, usted y yo los vamos a necesitar. ¿Quién no va a necesitar amor? ¿Mm? ¿Cómo sería el amor dentro de una casa, Elena? ¿Cómo se podría describir o resumir? Activa su micrófono, por favor. Que no hayan gritos, que, que no haya palabras ofensivas, porque muchas de las veces las personas se acostumbran a tratarse con palabras ofensivas. Entonces, eso no, porque eso también entristece al Espíritu Santo y no puede estar con nosotros en nuestro hogar. Eh, que no hayan discusiones, que no hayan pleitos, porque la misma palabra de Dios dice que no vivamos en pleitos y discusiones. Eh, sí, que no se ofendan los unos a los otros, que haya armonía en el hogar, que haya paz, que haya tranquilidad. Amén. Entonces, el amor, ¿no? En otra parte, la escritura dice que el amor todo lo cree, todo lo espera. El amor es sufrido. Mm. Hay una frase que yo a veces comparto, hacía tiempo no se me venía a la mente y ahorita el Señor me permite recordar que dice, porque te amo, te soporto. ¿Qué piensa, Elenita? Porque te amo, te soporto. Su micrófono otra vez, porfis. Se me olvida el micrófono. De Tranquila. todas formas, nosotros no somos perfectos. Exacto. Tenemos cosas que a veces ofenden a los demás, por más que uno procure no ofender, uno a veces ofende a los que están ahí en el hogar, con una palabra, con un gesto, con una mirada, uno está Ujú. ofendiendo. Entonces, pues uno procura, pero ay Dios mío, eso es un poquito complicado. Y a veces uno tiene que soportar cosas de, más que todo como del cónyuge, Sí, cosas que le dice y pues uno tiene que soportarlas y decir, "Ay, Dios mío, fortaléceme porque mejor no quiero contestar nada". Y es bueno a veces uno quedarse callado, porque si uno contesta, pues se va a formar ahí sí el pleito. Entonces, pues a veces uno por amor también se calla. Es de pronto un control, un dominio que le da tal vez el Espíritu Santo, porque en las fuerzas de uno explota mm, y se forma la contienda. Pero uno reflexiona y dice, ah, mejor me quedo callada y evito mm, que se agrande la situación. el famoso respire hondo, ¿cierto? Eso, respire profundo. Ah, bueno, muchas gracias. Miremos que la obra del Espíritu Santo eh, viene para que aplaque nuestro corazón. En nuestro corazón hay mucha intriga, hay mucho resentimiento y un corazón que no ha sido sanado explota, ¿sí? Un corazón que no ha sido transformado, que no ha sido renovado, que no ha sido perdonado. Entonces se albergan esas cosas ahí y con quien más explota es con el cónyuge. Es esa persona, la que nos conoce muy bien y a quien conocemos muy bien, ¿sí? Entonces se le dicen malas palabras, se le ofende, se le trae el pasado al presente, se le recuerda
muchas cosas desagradables. Por ejemplo, una persona que haya vivido la pobreza y claro, por estar en una relación de pareja con un buen hombre, una buena mujer, de pronto en un momento de ira se recuerda eso, de dónde la saqué, en dónde estaba, acuérdese. Pero nosotros no somos el Espíritu Santo, que esa es una parte, y de usted debe anotarlo ahí, dice, no somos el Espíritu Santo para redarguir a la otra persona. Es el Espíritu Santo el que hace la obra por separado en cada uno de nosotros. Nosotros podemos orar juntos, tomados de la mano, pero aún así el Espíritu Santo obrará por separado en cada uno. Hace un tiempo atrás, con mi querida esposa estábamos dando un seminario de parejas en una iglesia donde fuimos invitados y pues allí ese seminario tenía 2 meses y medio de duración. Nosotros llevábamos 7 charlas y la octava era como la despedida. Eh, y empezamos con las charlas y había una jovencita ahí con una niña eh, y ella interrumpía en las charlas, o sea, ella un poco así impulsiva en cuanto a lo que es, lo que sentía lo iba diciendo. Y entonces ella interrumpía, pero para hablar como mal del esposo. Ella muy joven, pues de pronto falta de experiencia y todo. Y ella empezaba a hablar y yo daba mi enseñanza. Y bueno, la escuchábamos, pero se sentía que en el ambiente ella interpelaba, no, nunca cuestionaba la enseñanza, sino que como que lo que se iba hablando decía, ay, esto es mi esposo, ay, es que mi esposo hiciera esto, ay, es que ese es mi esposo, ¿sí? En la segunda clase que hablábamos acerca de los beneficios de tener un hogar, ella también empezaba a hablar del esposito. En la tercera clase, que era el tema del hombre, sus características, igual, o sea, ella en todas las 3 charlas primeras empezó a hablar como hablaba mal del esposo, pero en la cuarta clase, en la cuarta charla, que es el tema de la mujer y sus características, ella guardó un silencio profundo, un silencio de esos que todo el mundo asombrado decía, ve, hoy no va a decir nada, hoy no va a decir nada, ve, no habla nada. Y ella cuando terminamos la charla me pidió la palabra, me dijo, pastor, yo tengo que confesar algo. Y ella empezó a decir, dijo, yo creo que la del problema en mi casa soy yo. Por estas enseñanzas que usted ha venido dando, sobre todo la de hoy, dijo, yo creo que la del problema en mi casa soy yo. Y ya, nosotros no le dijimos nada, dijimos, pues Dios es el que está obrando en el corazón. Pero al siguiente viernes, que era el día en que nosotros dictábamos las conferencias, ella llega con el esposo, ¿sí? Y al otro siguiente viernes el esposo volvió. Y así, o sea, el esposo de ahí en adelante fue a todas las charlas. Y ella, cuando volvió con el esposo, ella confesó y ella nos dijo a todos, dijo, la verdad, yo me estaba comportando mal. Yo creí que porque yo venía a la iglesia, porque yo era la que oraba, porque yo era la que leía la Biblia, yo estaba bien. Pero resulta que no. Estas charlas me hicieron dar cuenta que el problema era yo. Yo me creía con más autoridad que porque venía a la iglesia. Yo me creía la más sabia, la más, sí, prudente y resulta que no. Y la prueba, mire, ahora mi esposo viene conmigo, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros nos justificamos que porque vamos a un lugar ya podemos alzar la voz, ya podemos gritar, como le pasa a veces a los hijos, que ese es otro tema, que a veces los hijos también cuando empiezan a ganar dinero, cuando empiezan a saber más que los papás, son un poquito altivos. Entonces,
ahí es donde toca también. Cada quien debe medir su capacidad y su lugar. A nadie se le puede olvidar qué es dentro del hogar. Todos tenemos una función, todos. Entonces, ese testimonio lo comento porque esta niña fue muy agradecida y esta parejita, pues, cuando nosotros terminamos las conferencias, ese muchacho también agradeció. Dijo, la verdad que estas charlas lo ayudan a uno mucho. A veces uno se prepara para finanzas, se prepara para ser un profesional, pero nunca para ser un buen esposo, nunca para ser una buena esposa. Y a veces somos buenos padres, pero malos esposos, malas esposas. Entonces, el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar verdaderamente, porque esa persona con la cual convivimos, esa persona que nos conoce todo, todo, todo de nosotros, ¿qué le podemos ocultar a un esposo o a una esposa? Nada, ¿sí? Entonces, sale a flote todo lo malo que podemos llegar a hacer. Entonces, como a manera de aplicación para quienes están tomando apuntes de este tema, cuando estén orando o cuando estén compartiendo cualquier tema con su esposa, si usted quiere tener una relación sana y fuerte, lo primero que hay que hacer es no mire lo malo de su cónyuge, no mire lo malo de su cónyuge, ¿sí? Concéntrese en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. Y lo segundo, no intente ser el Espíritu Santo para su cónyuge. Eso era lo que le pasaba a esta niña que les conté del testimonio. Ella sentía que ella era la que tenía la autoridad por leer la Biblia. No, al contrario, somos los que más tenemos a veces que bajar la cabeza con humildad, reconocer que nos equivocamos. Entonces, esta segunda labor es decirle, Espíritu Santo, háblale a ella, háblale a él. Ese es el trabajo. Usted quiere tener un hogar sano y fuerte, una esposa, un esposo sano y fuerte, no trate de controlarlo. Déjelo ser libre, déjela ser libre. Déjela pensar por sí mismo. Deje que la persona también tiene emociones, sentimientos. La persona también piensa, ¿sí? Entonces hay personas que dicen, "Ah, es que si yo no le digo, no lo hace". No, pasa es que se acostumbró a recibir órdenes. Pero cuando estamos en Dios, las cosas son totalmente diferentes. Entonces podemos decir la famosa frase, si cambio yo, cambian ellos. Si cambio yo, cambian ellos. Nosotros los que, por gracia de Dios, ejercemos una función como esta de dirigir una congregación, eh, tenemos que aprender a cuál es la función de un pastor y cuál es la función de un esposo. Porque en la casa no pueden tener un pastor, en la casa deben tener un esposo y un padre, ¿sí? Entonces uno tiene que equilibrar esa balanza. De igual manera, cuando usted lleva trabajo para su casa o cuando usted trabaja dentro de su propia casa, debe de respetar el horario que sea de su familia. Porque los que trabajan dentro de su casa, o sea, si de pronto no les coge el sueño, se ponen a trabajar. ¿Por qué? Porque lo tienen ahí a la mano. Entonces, todo tiene un orden, que no se nos vaya la mano. Yo siempre he dicho eso, que no se le vaya la mano. Que a usted le gusta el deporte, sí, pero su familia, ¿qué? ¿Dónde queda su familia? Todo no puede ser deporte, todo no puede ser iglesia, todo no puede ser Biblia, todo no puede ser ahorremos, todo no puede ser
No, o sea, todo tiene un equilibrio. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede verdaderamente ayudar a pasar tiempo con nuestra pareja sin estar pensando en el trabajo, sin estar pensando en las deudas, sin estar pensando en que, uy, cuidado, gasto esto porque toca ahorrar. No, pasemos tiempo calidad con nuestras parejas, ¿sí? Ahora, para terminar, quiero que leamos este versículo que está en Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 1. Primera de Corintios 11, 1. Lunidia Avendaño. Si se le facilita hacer esta lectura, me confirma, por favor. Primera de Corintios 11, 1. Un versículo que tal vez nosotros hemos usado muchas veces y que hoy lo vamos a traer a colación. Primera de Corintios 11, 1. ¿Sí? De igual manera, Elenita, si es tan amable, lo prepara, por si Lunidia puede estar ocupadita y no me ha confirmado. Entonces, Elena, para que por favor lo lea. Prende su micrófono, lo activa, es tan amable. Y con esto nos vamos a quedar el resto del día, con este versículo, ¿sí? Este es el versículo que nos obliga a vivir una vida totalmente diferente, que valga la pena, que la gente diga, wow, qué bendición que se haya convertido al Evangelio, a Dios. ¿Qué dice? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso decía Pablo. Eso decía Pablo, correcto. Él decía, yo imito a Cristo, ustedes imítenme a mí. ¿Cómo sería él, no? ¿Cómo sería la vida de Pablo para atreverse a decir eso? Yo imito a Cristo, ustedes imítenme a mí. La mayoría Yo de creo que cosas, sí, Galenta, el seguidor de Cristo más correcto creo que fue Pablo. sí, sí, él se ceñía porque él traía una disciplina de enseñanza, de aprendizaje. Pero así todos podemos llegar a ese nivel, todos podemos ser como fue el apóstol Pablo. Vivir una vida correcta, sobre todo con los que están a nuestro lado. No maltratemos a los que están a nuestro lado. Yo siempre he dicho, y esto lo voy a repetir ahorita, no abrace a los demás hasta que no abrace a los suyos, ¿sí? Porque a veces se le da un buen abrazo a un joven por allá, por fuera, y en la casa no se abraza a los hijos, ¿sí? Dele buenas palabras a sus hijos. Hable bien de su casa. Y en fin, que Dios nos bendiga a todos. Espero que haya sido útil este tema, que haya bendecido sus vidas, así como bendice la mía, porque la palabra de Dios nos bendice a todos. Que podamos nosotros compartir tiempo calidad, que podamos que la familia diga, qué bendición que mi mamá es cristiana, qué bendición que mi papá es cristiano, qué bendición porque eso me da seguridad, me da confianza, que no voy a recibir un grito, que no va a recibir un empujón, que no va a recibir malas palabras, ¿sí? Sino que hay una persona temerosa de Dios. Permítanme hacer una oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, mil gracias por esta mañana, por este tiempo, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque eres tú el que a través de tu Santo y Divino Espíritu nos guía, nos conforta, nos afirma, Señor, nos enseña, nos redarguye, también nos corrige, Padre, para que no nos salgamos de este hermoso camino, Dios. Gracias, Señor, por cada uno de los que tenemos un hogar, tenemos a una pareja a nuestro lado. Gracias por nuestros hijos, Señor,
porque con ellos aprendemos. Cada uno es una experiencia nueva, Dios. En tu nombre, Padre, pedimos, Señor, sabiduría, inteligencia, prudencia en nuestras palabras, en nuestras acciones, que seamos coherentes en lo que pensamos, hablamos y hacemos, Señor. Que hoy, Padre, podamos disfrutar a nuestros seres queridos, a los que conviven a nuestro lado, que podamos, Señor, amarlos y de igual manera ser amados por ellos, que podamos respetarlos, pero de igual manera el respeto que merecemos, Señor, lo podamos tener, Padre Santo. Gracias, Señor, por cada una de las familias representadas. Gracias, Señor, por los que han estado a través de estas plataformas, tanto de Facebook como de Sala Zoom, Señor, poder todos nosotros tener un equilibrio emocional y espiritual y que verdaderamente nuestras familias puedan sentirse orgullosos también de saber que como hijos tuyos, Señor del cielo, damos buena calidad de vida a los que nos rodean, Dios. En el nombre de Cristo Jesús también aprovechamos este momento para pedirte perdón. Perdón, Señor, por las equivocaciones, por los errores. Perdón, Señor, porque siendo hijos tuyos, Señor, nos creímos con más derechos de exigir cuando necesitamos es cambiar, que el ejemplo nuestro los va a llevar a ellos a más. El ejemplo nuestro va a hacer que ellos también sean hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Bueno, muy bien, mis amados, desearles un feliz resto de día. Mañana, con la ayuda del Señor, volvemos a tener un tema relacionado con las familias, con las parejas. Los quiero mucho. Les bendigo. Les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien.